Biblias en Marcos capítulo 10, versículo 41 hasta el 45. Marcos 10, capítulo 10 de Marcos, versículo 41, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacob y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes en las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ella potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por la bendición que nos das de estar aquí reunidos, por el tiempo de oración, de intercesión que se ha hecho, Señor. Gracias porque tú has escuchado nuestras peticiones, Padre. Te pido que dirijas este pueblo. Es tu grey, es tu iglesia que tú has comprado a precio de sangre preciosa, Señor. Te pido que nos apacientes y nos guíes. Bendice a cada líder de grupo familiar, cada supervisor, pastor de zona, cada uno de los que trabajamos en esta labor de hacer discípulos a las naciones. Que nos dé gracias, poder y sabiduría, que podamos entender este mensaje y ponerlo por obra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. He tomado una serie de ver algunos líderes sobresalientes en la Biblia, y nos dimos cuenta de José, de Moisés y de varios líderes en el Antiguo Testamento. Hoy entramos al Nuevo Testamento para ver algunos líderes acá, y el primero y más grande líder de todos es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es el líder número uno. Sé que no todos aquí en la iglesia son líderes de grupo familiar. No todos son maestros de escuela dominical o presidentes o directores de algún departamento o sociedad de la iglesia, pero todos somos líderes en nuestros hogares. Padres y madres deben de ser líderes en el hogar. Así es que cuando hablamos de líderes, esto va para todos, porque todos en algún aspecto de nuestra vida somos líderes principales de algo en nuestra vida. Por lo tanto, pongamos atención al mensaje de este día. El liderato de Jesús es el tema de hoy, y el liderato de Jesús consiste en una cosa, y lo que sobresale acá es el servicio. Ese fue el método de liderazgo de Jesús, es servir, y aquí ha quedado claro en lo que él dijo: porque el Hijo del Hombre, refiriéndose a él mismo, no vino para ser servido, sino para servir. Perdón, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Eso es lo que a Jesús movía en su liderazgo, el servicio. Y estamos hablando de un servicio que lo hizo abnegadamente, abnegada. Cuando hablamos de servicio estamos hablando de humildad, y en Jesús eso predominó, su humildad. Nunca tuvo un espíritu de grandeza, un aire de grandeza. Aquí yo soy el mejor, aquí todos se me someten, sino que siempre con gran humildad. Incluso les dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde. Y yo he recalcado esto varias veces y lo vuelvo a recalcar. Jesús echaba fuera demonios, resucitaba muertos, hacía grandes cosas, multiplicó el pan y los peces, paró la tempestad, pero no dijo: aprended de mí que resucito muertos, aprended de mí que hago esta clase y aquella clase de milagros. No, aprended de mí que soy manso y humilde. Gracias, hermano. Aprended de mí que soy manso y humilde. Jesús tenía esa mansedumbre, esa humildad. ¿Por qué? Porque era un servidor, no se sentía el más grande de todos, sino que vino a servir. No vino a que lo sirvieran, porque los reyes usualmente hay que servirles, ¿verdad? Y se les ve por ahí en tiempos antiguos de que los sentaban en un gran trono, en una gran silla, y les daban aire y les daban uvas en la boca, qué sé yo, y les servían, ¿verdad? Pero Jesús, el liderazgo, el método de liderazgo de Jesús es que Él iba a servir. Por lo tanto, nosotros como líderes debemos de servir también. Jesús en el Antiguo Testamento, en Isaías 53, se le conoce como
el siervo sufriente. Es un siervo. Y en varias ocasiones en el Antiguo Testamento se refiere al Mesías como el siervo, como un siervo. Sí es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, pero también en el Antiguo Testamento nos queda clara la idea del siervo sufriente, en inglés the suffering servant, el siervo sufriente, a tal grado que sufrió en la cruz del Calvario, bofetadas, escupidas, le arrancaban la barba, le arrancaban el cabello, le pegaban, lo golpeaban hasta que lo crucificaron y lo mataron. Así de sufriente, el siervo sufriente. Y lo hizo por amor a usted y por amor a mí. Lo hizo por nosotros, a tal grado. Dice aquí Jesús, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos, por muchos. Él fue a la cruz del Calvario a morir por nosotros. Entonces la grandeza del liderazgo de Jesús y la grandeza del liderazgo de nosotros como iglesia debe de ser no en la posición que podamos tener o los rangos. No está la grandeza del liderazgo de nosotros en los rangos que podamos tener, y aquí en la iglesia hay rangos, ¿verdad? Tenemos el asistente de líder, se hace líder, sube en rango, se hace supervisor, sube en rango, se hace pastor de zona, y esperamos, Señor, que podamos también subir a rango de pastor de distrito, y tener esos rangos, subir ahí, pero no consiste en los rangos, ¿verdad? De ujier a diácono, de directiva de sociedad, quizás a la junta administrativa local de la iglesia. Gloria a Dios por los rangos y gloria a Dios por las posiciones, pero no consiste la grandeza en la posición o en el rango, sino que la grandeza de Jesús y en el liderazgo de Jesús consiste en el servicio, y eso tenemos que tomarlo muy bien nosotros. Nosotros estamos aquí para servir, todo, el líder, el asistente del líder, el anfitrión, el integrante, todos aquí debemos de ser servidores. Ahí es donde está la grandeza. Jesús le dice acá a los discípulos, los llama y les dice estas palabras. ¿Por qué les dice estas palabras? Dice que cuando lo oyeron los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. ¿Qué está pasando acá? Bueno, Jacobo y Juan pidieron sentarse uno a la izquierda y otro a la derecha. Y en otra ocasión aparece que fue la mamá que pidió la posición para ellos. Y se enojaron los otros discípulos porque dicen, bueno, estos quieren ser más grandes, uno quiere estar sentado a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces empezaron a enojarse y a molestarse. Siempre me llamó la atención porque aquí Jesús ya va directo a la cruz. No ha ido a Jerusalén un buen rato y él sabe que lo quieren matar en Jerusalén, y él sabe que al llegar a la fiesta de la Pascua, en esa fiesta lo van a matar, y él lo sabe y está preparando a los discípulos y le está diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado a los gentiles y va a morir. Y Pedro dijo: no, eso no suceda, pero va a resucitar al tercer día, y les explicaba, y como que si no querían aceptarlo. Jesús va a la muerte y ellos se están peleando por ser grandes. ¿Quién va a ser el más grande de todos? ¿Verdad? Acá. Y peleándose por las posiciones. Qué lástima de que en la iglesia tengamos personas que se pelean por las posiciones y se molestan porque no me escogieron a mí como diácono. Escogieron a aquel que ni sabe nada. ¿Por qué no me pusieron a mí de tesorero o de secretario general? ¿Verdad? O yo debería ser el pastor porque yo sé más. Y se molestan porque no tienen una posición y anhelan estas posiciones, y hay veces que hay conflictos en la iglesia por eso. Y cómo no, si lo hubo con los mismos apóstoles, Jesús allí con ellos, Jesús yendo para la cruz y ellos peleándose por los puestos, quién va a ser el más grande. Dice la Biblia en Juan, en una de las epístolas de Juan, Juan menciona a un Diótrefes. ¿Escucharon de Diótrefes? Diótrefes dice que siempre quería tener el primer lugar entre los hermanos y quería las mejores posiciones, y se peleaba y no permitía que los hermanos hablaran con Juan, el apóstol. Así bien quería mandar. Entonces el apóstol Juan lo menciona a Diótrefes, que anda peleando por posiciones, por ser el más grande de todos y controlar a los demás. Y Juan lo exhorta, lo llama la atención lo que está haciendo él, porque está mal lo que está haciendo. Entonces en la iglesia, el día de hoy,
tenemos varios diótrefes también que quieren las posiciones, pero debemos de tener un corazón limpio. Jesús aquí les dijo, cuando esos estaban enojados, peleándose por las posiciones, dice el 41, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús les llama y les dice: sabéis que los que son tenidos por gobernantes en las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen potestad o ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Entonces ahí quedó claro, en el mundo sí se pelean por los puestos y tienen hambre de poder y quieren dominar y quieren controlar a la gente por una sed de poder, por el simple hecho de tener el poder sobre la gente. Muchos de los que tienen el poder abusan de su poder y usan a la gente para buscar beneficios propios, buscan lograr propósitos con fines personales. Y lo sabemos, día con día escuchamos de los políticos que sacan provecho. Bien interesante la situación de El Salvador, que a los últimos creo que 5 presidentes, a todos los tienen en corte y los han metido presos y los han llevado a la corte, a todititos, hasta el último que salió, el último en salir, Funes, también lo tiene, y que no sé cuántos millones de dólares a través de su hijo, a través de su esposa, y creo que son como a 5 en línea. Y yo digo, wow, qué tremendo. Y en parte qué bueno que tengan la autoridad los jueces y los allí delegados o los de la Cámara de Legislado o cualquier, como sea el gobierno ahí, y lo han logrado llevar. Pero imagínense la corrupción. Y sé que no solamente en El Salvador, en muchos países pasa eso. Y entonces la gente saca provecho de su liderazgo, un provecho personal. Pero en el camino del Señor no estamos acá para sacar provecho de la gente. Estamos acá para servir a la gente. Jesús no sacó provecho de la gente. Más bien Jesús vino a servir, a ayudarles y dio su vida por ellos. Y esa debe ser la actitud de cada uno de nosotros como líderes. Nuestra actitud debe de ser servir, no sacar provecho de la gente. Que el Señor nos libre, que el Señor nos ayude. Es bueno la ambición. La palabra ambición viene de una raíz griega que quiere decir prácticamente, literalmente sería búsqueda de ascenso. Esa es la ambición, buscar subir, mejorar, y está bien. La ambición es buena, porque cuando no hay ambición, pues no hay motivación para salir hacia adelante, y es buena la ambición. Cuando es una ambición vestida de humildad, vestida de servicio como Jesús, porque Jesús tenía ambición. Jesús dijo: id por todo el mundo y haced discípulos a las naciones. Qué ambición más tremenda. Si él era un nazareo, él en el mar de Galilea ahí se crió y no tenía mucha letra, mucho estudio como otros, pero de él es la sabiduría, ¿verdad? Y para la vista humana, ¿quién era este carpintero que quería conquistar al mundo entero? Y lo ha hecho, ¿verdad? Lo hizo. Y lo está haciendo a través de nosotros, y todos nosotros le seguimos, y son millones y millones y millones de seguidores de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el Cristo. Pero miramos que la ambición de Él es una ambición santa, es una ambición vestida de servicio y de humildad. También nosotros debemos de anhelar, tener la ambición de que la célula se crezca, se multiplique, y multiplicar y llegar a ser supervisor, pastor de zona. Eso es bueno y hay que anhelarlo, pero esa ambición no debe ser para ser visto de la gente, para tener el título y que me llamen el supervisor, el doctor, el pastor. No es eso lo que nos debe de motivar, sino que servir a la gente, ¿verdad? Y crecer espiritualmente, pero numéricamente también. Es buena esa ambición, pero debe ser por servicio, por amor. Completamente debe ser por amor a las almas, así como Jesús tuvo ese gran amor. Hay gente que tiene ambición, pero para usar a la gente para beneficio propio, y esa es la ambición de ellos, tener el poder por tener el poder, y para manipular a las personas para beneficio propio, buscando sus propios fines. Y aquí nadie está para buscar sus propios fines, sino los fines de Cristo Jesús, ¿verdad? Que es la salvación de las almas.
Cuando hay un líder cristiano que usa a la gente para beneficios propios, ¿sabe lo que está haciendo? Poniendo un gran obstáculo al evangelio de Cristo Jesús, haciendo que la gente se aleje del Señor. Y bien dijo el apóstol Pablo, iban a venir algunos haciendo mercadería de ustedes. Y esto lo que hacen es que ponen un estorbo al avance del evangelio. Porque ¿qué dice la gente? Mira los pastores cristianos, mira los cristianos cómo son, ¿verdad? Y se ha corrido una fama de los pastores por el diezmo, ¿verdad? Y a mí me da un poco de vergüenza, pero es cierto que hay unos pastores que el diezmo y las ofrendas es lo que los ha movido y nos ha dado un mal nombre a muchos. Y hay algunos que juzgan sin saber, ¿verdad? Como en el trabajo rápido están criticando eso del diezmo y las ofrendas, pero siempre y cuando se use todo honestamente, transparentemente, no para beneficios propios, sino para el beneficio de la obra, que la obra crezca, que la obra avance, que las misiones avancen. Gloria a Dios por eso, que nadie esté en el servicio del evangelio para hacerse rico, y hay gente que lo ha hecho, ¿verdad? Y por eso el mal nombre y ponen obstáculos. Pero yo espero que todos nosotros como líderes de grupo, supervisores, pastores, todos nosotros que estemos ahí por servir, por amor. Ahora nos dice acá de que en el mundo se enseñorean, en el mundo ejercen, dice acá, potestad sobre ellos. Yo noté un mal cuando apenas me convertí y empecé a crecer y a despertar en lo espiritual. Miré un mal de algunos pastores o algunos líderes que creían que la autoridad es enseñorearse de la gente, hablarle fuerte, mandarlo, ¿verdad? Y tenerlo sometido y controlado. Y ellos creían que esa es la autoridad, a manipular a la gente y tenerlos bien regañados y que le tengan miedo, ¿verdad? Y hay pastores que se movieron así, de una manera bien estricta, bien disciplinada y teniendo control de la gente. Y la gente media temerosa se somete a ellos. Y si se van de la iglesia, se le van a enfermar sus hijos y se van a morir, y los amenazan y los controlan con frases así. O cuidado con tocar al ungido de Jehová. Yo soy el ungido del Señor, cuidado con hablar mal de mí. Cuidadito, porque, ¿verdad?, le va a caer una plaga de parte del Señor, y usando la Biblia para agarrar una autoridad falsa. Y lo que están haciendo no es una autoridad divina, una autoridad de Dios, sino que se están enseñoreando, cuando el Señor Jesús dijo que nosotros no debemos de enseñorear. Pero hay algunos líderes, hay algunos pastores que se han enseñoreado del pueblo, se han enseñoreado, y eso no debe de ser así. Entonces, cuando yo noté eso, analicé, entonces, ¿cómo es esto de la autoridad y del enseñorearse? ¿Qué es la autoridad? Porque uno piensa que autoridad es gritarle a la gente, venga para acá, haga esto. Entonces, wow, qué autoridad, de verdad. Parece un general, parece un sargentón, pero eso no es. El Señor Jesús dijo, no, eso es lo que el mundo hace, pero entre nosotros no es así. Y Jesús tenía autoridad, dice que Él enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y los fariseos. Tenía autoridad, pero no crean porque era pegaba unos grandes gritos y porque estaba bien enojado con las cejas fruncidas, ¿verdad? Así todo enojado, no, con un gran amor, pero tenía autoridad. ¿En qué consistía esta autoridad? En el libro de Un líder no nace, se hace, del Instituto Bíblico Mispa, nos da 4 componentes de la autoridad. ¿Qué es la autoridad? Y hay 4 componentes que hacen la autoridad. Número 1, el líder que tiene autoridad es una persona que es competente. ¿Qué quiere decir competente? Que conoce el tema. Usted como líder de grupo familiar debe ser competente en la palabra de Dios, ¿verdad? Hoy con los supervisores hablábamos y hubieron algunas quejas de algunos integrantes nuevos que no le gustó cierta célula porque el líder no se preparaba, se miró de que predicaba ahí a lo que le saliera, no se preparaba. Y eso sucede, y siempre estamos diciendo, debe de prepararse, porque si uno llega ahí todo tembloreco, que apenas leyó la guía y empieza a leerla ahí, ni sabe lo que va a predicar, se nota y la gente no se va a edificar y la gente no se va a quedar. Entonces el líder de grupo familiar debe ser competente, debe de estudiar bien. Competente no estamos hablando de competencia, ponerse a competir con otra célula, no. Competente es conocer, ser competente es tener conocimiento,
El mecánico debe ser competente en la mecánica. Es un buen mecánico porque conoce la mecánica, conoce los carros, conoce qué problema puede tener allí, cómo resolverlo. Entonces es alguien competente, competent en inglés. El líder debe de conocer la palabra de Dios, debe de conocer el tema que va a predicar esa noche, debe de haber estudiado, debe de haberse preparado y ser competente en la palabra. Además, el líder debe ser competente en lo que es el método de los grupos familiares, saber cómo se desarrolla la célula desde el comienzo al fin, la célula evangelística, y cómo también se desarrolla la célula de planificación y ser competente en planificar, ¿verdad? Debe ser competente en eso, cómo tratar a la gente, poder saber cómo ser un líder. Debe ser competente en la palabra y en el método y tener ciertos conocimientos de diferentes cosas para saber tratar a la gente, ¿verdad? Y eso le da autoridad. Una persona que no es competente, ¿qué pasa? La gente no se va a someter a él o a ella. Por ahí se pone a enseñar y la gente ve de que no es correcto. No le van a hacer caso, lo van a menospreciar y en los peores de los casos le van a sabotear el liderazgo, le van a decir presta, ¿verdad? Yo me voy a hacer el líder porque tú no sabes. Debe ser competente. Sabe que a mí me pasó cuando estaba trabajando en la pintura. Me ofrecieron un trabajo de coordinador de seguridad, pagándome más la hora. Una compañía que tenía como 80 y algo trabajadores. En ese tiempo muchas compañías de construcción se estaban yendo a la quiebra porque la OSHA andaba detrás de ellos. Infracciones de 18,000. A nosotros una vez nos quisieron poner una de $18,000 por accidentes que se daban en el trabajo. La OSHA es un departamento del Estado que vela por las compañías y por los trabajadores. Y entonces hay infracciones de parte de OSHA y aparte que la aseguranza después de cada accidente se iba para arriba. Entonces algunas compañías no pudieron continuar porque la aseguranza estaba demasiado alta. Las infracciones de la OSHA, del Departamento de California en eso, estaban fuertes y a la bancarrota. Entonces este constructor, que ustedes lo conocen, Rubén Mironowski, me contrató para eso específicamente. Yo empecé a prepararme y en parte fui competente. Tenía educación universitaria y supe preparar todo el programa para la seguridad y todo lo que tenía que hacer. Había que darle una charla semanal que nos pedía la OSHA que se hiciera y se las daba muy bien para que entendieran. Pero ¿sabe dónde sí cometí un grave error? Que como yo no había trabajado en construcción, no era competente en las herramientas que ellos usaban y la manera de trabajar. Entonces eso tenía que aprendérmelo. Y una vez voy y les hablo de la pistola, estos clavos eran como de casi de 4 pulgadas, unos clavos, y ya habíamos tenido como 6 accidentes de clavos. ¿Por qué? Porque le quitaban el safety, un resortillo que lleva la pistola, se la quitaban y es más fácil, entonces la pone contra la madera y rápido se dispara, ¡pac, pac, pac! Pero igual, como no tenía la seguridad, van caminando, se topaban por aquello solo y ¡pac! Se atravesaban la rodilla, se atravesaban el dedo accidentalmente. Entonces vine yo y les dije, todos tienen que tener el resortillo en la pistola de clavos. Y el que no, se le va a dar una advertencia, después una suspensión y después correr. Y todos viéndome medios asustados porque todos no la tenían. Y como yo no sabía dónde iba el resortillo, yo pensé que iba adentro, no sabía. Entonces me sentí tan mal porque después ya miraron que yo no sabía. Y ya empezaron como, no sabe. Y ya bien tranquilos, bien relajados porque él no sabe a dónde está ese resortillo. Y ya tenía unos 2 meses por ahí. Y regreso a la oficina y digo, Rubén, ¿a dónde está una de esas pistolas? Quiero verla bien, quiero ver. ¿Y dónde está el resortillo? Aquí, si estaba a la vista, va en la mesa de enfrente. Entonces, era incompetente. Y cuando uno es incompetente, no tiene autoridad. Porque ya el grupo me empezó a ver como, ¿verdad? No sabe. Y nos quiere enseñar a nosotros, y nos quiere demandar a nosotros, y no sabe. Entonces me sentí avergonzado, tuve que ir a agarrar una y verla bien y saber, porque tenía que ser competente para tener autoridad, si no me iban a ver de menos, ¿verdad? Van entendiendo eso de la competencia, eso le da autoridad a uno. Jesús era competente. Jesús predicaba la palabra, enseñaba y la gente se admiraba de su doctrina. ¿Cómo enseñaba? ¿Cómo hablaba? Porque conocía bien. A los 12 años estaba dando cátedra a los sacerdotes
y a los escribas y les hacía preguntas excelentes. Y también él respondía a los 12 años, conocía bien la materia, no se diga de adulto, conocía muy bien. Y dijo en varias ocasiones: ustedes oyeron que fue dicho así, así, pero yo les digo esto, y tenía sentido. Lo quisieron poner contra la espada y la pared muchas veces con preguntas capciosas, y sabiamente les contestaba. Cuando le preguntaron, ¿es lícito dar impuestos a Roma? Porque había muchos judíos que estaban en contra. Y allí, si él decía que sí, se iba a echar de enemigo a los que apoyaban, a los que estaban en contra de Roma. Y si decía que no, iban a acusarlo con los romanos, a decir: este es un guerrillero y tiene miles de seguidores que están en contra de Roma. Entonces lo pusieron ahí contra la espada de la pared. Y qué sabio nuestro Señor. Denme una moneda. ¿De quién es el rostro que está en esta moneda? De César. Bueno, den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron, y muchas, como 7 preguntas le hacen en Mateo, miramos, y al final él hace una y les pregunta: ¿de quién es hijo el Mesías, el Cristo? De David, dice. De David, tiene que ser descendiente de David. Pero ¿y por qué David le dijo el Señor a mi Señor: siéntate a la diestra mía hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Y todos se quedaron callados, porque como el tatarabuelo le va a decir a su nieto: mi Señor. Es imposible, especialmente en una cultura patriarca como la de los judíos. Imposible. El nieto es el que tiene que someterse al abuelo, no al revés. Pero Jesús le está haciendo ver que el Mesías es el Señor, es el Cristo, es Dios mismo. Y eso ellos no querían aceptar. Y entonces con esa pregunta ya nunca más le volvieron a preguntar. Jesús conocía bien la palabra, era competente. La gente le oía, le hacía caso porque sabían que él conocía de lo que estaba hablando, ¿verdad? Cuando alguien es competente, la gente piensa: si no le hago caso, me va a ir mal, ¿verdad? Es mejor hacerle caso. Por ahí hay varios doctores ahorita en la televisión que se miran bien competentes, Dr. Oz y otros, y la gente escucha lo que dice de la dieta, de esto, de cuidarse la piel, y van y le hacen caso y van y compran todo lo que él dijo. ¿Por qué? Porque lo oyen que es competente. Yo no sé si ha de ser competente, pero sí conoce bastante, está ahí porque conoce bastante el doctor, y la gente le hace caso. ¿Por qué? Porque conoce la materia. Y alguien que no conoce, ¿cómo le vamos a hacer caso? No nos vamos a someter. Entonces la autoridad competente. Número 2, la posición. El líder tiene una posición, se le ha ungido a